Buenas noches, amados hermanos, Dios les bendiga. Nuevamente estamos esta noche reunidos, cada uno desde su casa, iglesia en casa, pero bendecidos y fortalecidos por el Señor. Esta noche vamos a seguir trabajando el texto guía que hemos estado desarrollando estos martes y jueves, Liderazgo con propósito, basado en el libro de Nehemías. Hoy vamos a trabajar el capítulo número 5, cómo organiza el líder un proyecto. Les invito entonces para que oremos. Padre, te damos muchas gracias por esta noche que nos permites reunirnos para seguir, Señor, con el estudio de tu santa palabra. Señor, aquí estamos reunidos en familia, cada uno en sus casas, como tú lo has permitido, pero con la disposición de nuestro corazón de seguir aprendiendo, Señor, construyendo conocimiento a través de tu palabra, de las Escrituras. Te pedimos que tú nos guíes, que tu amado Espíritu Santo, Señor, nos ayude a entender, a comprender, Señor, y también a discernir tu santa palabra, el mensaje que tú tienes para nosotros como iglesia. Porque todos estos principios que estamos estudiando, Señor, debemos tener presente que los debemos aplicar a nuestra iglesia como organización, al liderazgo que estamos desarrollando cada uno, para hacer más fuerte, Señor, nuestra iglesia, nuestra comunidad. Te damos muchas gracias, Señor. Gracias por tu presencia. Gracias por suplir en nuestras vidas. Gracias, Señor, por el alimento, el techo, el abrigo. Y gracias sobre todo, Señor, por tu protección. Ahora, Padre, quédate en medio nuestro a través de tu Santo Espíritu, guiándonos en todo, Señor. Él es nuestro maestro, guía, nuestro principal maestro. En el nombre de Cristo Jesús te damos muchas gracias. Amén. Hermanos, vamos a centrarnos en esta noche en el capítulo 3 del libro de Nehemías. Les invito para que lo tengamos abierto y también nuestras libretas, nuestros lapiceros, lápices, lo que usted tenga a la mano para que tomemos la nota y también podamos recordar luego lo que ya hemos visto. El libro de Nehemías gira en torno a un gran proyecto de construcción: levantar las murallas de la ciudad de Jerusalén. Ese era el gran proyecto que Nehemías iba a realizar con la ayuda de Dios. La nota dominante del libro tiene que ver con la construcción y dedicación de las murallas. Vamos a encontrar el trabajo de Nehemías en los 13 capítulos que tiene este libro. Edificar el muro es una empresa grande, algo que exige el esfuerzo compartido de muchas personas y que también ha despertado, como ya hemos visto desde el capítulo 1, oposición de otras personas que no querían cambios en ningún tipo. Estos están empeñados en que todo siga igual y que las cosas se mantengan como están. El éxito del proyecto fluye de la clase de persona que es Nehemías. Nehemías se identifica y sobresale por su preocupación, por el testimonio, su dependencia de Dios, su energía al llegar al lugar para implicarse personalmente, sus capacidades para la organización, su sabiduría para tratar con los adversarios que encontró, su abnegación y su generosidad. Y todas estas características de Nehemías inspiran a los demás judíos y producen en ellos la disposición de seguirle. Encuentro también algo importante aquí que resaltar, que todo esto que Nehemías realiza e inspira
Anticipa la persona de Jesús, nuestro gran líder, ejemplo, ¿verdad? Que reclamaría la obediencia de las personas en virtud del carácter, tu carácter personal. En Mateo capítulo 11, versículo 29, encontramos aquel versículo que siempre lo tenemos en mente para empezar todo desde el día a día nuestro. La palabra nos dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Es una invitación que el Señor nos hace a que hagamos junta con Él. Nos invita a que todo lo que iniciemos lo invitemos a Él. Él es el manso y el humilde y Él nos enseña. Entonces es un referente importantísimo tener este versículo. ¿Qué encontramos de interesante en el capítulo 3 de Nehemías? Tiene 32 versículos. Es una relación de las distintas familias que participan en la obra. Una lista de nombres grande. Parece monótono cuando lo estamos leyendo, pero encierra una verdad muy importante. Dice que toda esta lista del libro de Nehemías destaca la atención de Dios hacia las personas que están allí en particular. Dios se fija, Dios se acuerda. Cada persona es importante para Él. Las listas de este libro, como también en Esdras, también encontramos listas, apuntan al conocimiento divino de cada individuo, de que cada individuo Dios lo ha permitido que esté allí y cómo bendicen ellos a cada uno según el servicio que prestar. Miren que todas estas personas son personas normales, común y corriente como nosotros. Miren que ellos se disponen a cargar con bloques de piedra, mezclan el mortero, acarrean escombros, trabajan la madera de las puertas con el fin de dejar rematada una porción del muro. Trabajan largas horas, se cansan. Es un esfuerzo sobrehumano. El hecho de quedar registrados sus nombres quiere decir que Dios no se olvida de los que sirven, atendiendo a los demás. Recordemos aquella palabra que está en Hebreos capítulo 6, versículo 10. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Hasta aquí entonces hemos visto a Nehemías orar, lo hemos visto planificar y lo hemos visto motivar a su gente a la acción. Hoy vamos a mirar a Nehemías cómo organiza este gran proyecto, cómo organiza a su gente. En Primera de los Corintios, capítulo 14, encontramos que el apóstol Pablo nos habla en el contexto, le está hablando a la iglesia de los Corintios, la iglesia de Corinto. Dice: pero todo debe hacerse de una manera apropiada y con orden. El líder puede tener toda la motivación que del mundo, todas de sus ganas, toda la fuerza para empezar una obra, un gran proyecto, liderar una empresa, un grupo, lo que le toque. Pero si no tiene organización, puede llevar a la frustración. Entonces, cuán importante y cuán necesario es la organización. Es hacerlo todo, como dice el apóstol, de una manera apropiada y con orden. Entonces, vámonos para el capítulo 3 del libro de Nehemías. Y ya para iniciar, para darle continuidad a estos principios que nos enseña este material interesante.
¿Qué principios debe seguir un líder con el fin de asegurarse de que todo se haga como dice el apóstol Pablo, de una manera apropiada y con orden? Entonces Nehemías nos presenta un esquema de 7 principios. El primero es: un líder simplifica. Un líder simplifica. Algo importante que tuvo en cuenta Nehemías, a diferencia de muchos líderes actuales. Él dice, no creó de nuevo la organización, ni trazó gráficos complejos. Todo lo que hizo fue ver cómo la gente estaba ya agrupada y organizarla de acuerdo a esto. Entonces el principio se resume: si no necesitas una nueva organización, no la crees. A través del libro lo vemos crear equipos de sacerdotes, los hombres de Jericó, los hijos de Asená y los hombres de Tecoa. Estas personas ya estaban asociadas entre sí. Entonces, otro aspecto también para simplificar es trabajar con lo que ya existe. Con demasiada frecuencia los líderes nuevos se precipitan a cambiar toda la organización cuando llegan a un mando. Entonces, solo para que se parezca a la idea que ellos tienen. Hay un viejo refrán que se aplica a esto: si no está roto, no lo arregles. Es algo, ¿cómo se explica? Y se da mucho en los entes gubernamentales y en las entidades del Estado. Se explica que arreglan cosas que funcionan bien y no arreglan las que funcionan mal. Y al arreglar lo que funciona, terminan estropeándolas. Nehemías no se complicó con eso. Él empezó a trabajar con lo que él encontró, con lo que ya existe. Entonces, como para tenerlo en cuenta, hermanos. Eso simplifica la labor, aún la economía, el esfuerzo, menos agotamiento. De todos los grupos humanos, el más natural es la familia. Nehemías comprendía la fortaleza y el apoyo que se dan en las familias. Algo interesante. Por eso, cada vez que le era posible, ponía a la gente en sus puestos por familias. Algo también que resaltar en este principio, en este esquema que Nehemías que el autor nos presenta: las organizaciones más sencillas son las más fuertes. Nehemías involucró a las familias. Sabemos que la familia es una organización fundamentada en los principios divinos. La unidad familiar es muy importante en cualquier gremio. Y muchos conocemos de empresas familiares que las conforman 1, 2, 3 familias y se hacen muy fuertes, muy sólidas. Entonces, hay un ejemplo que el autor cita de los juguetes de los niños. Esos buenos bloques, esos son bloquecitos hechos a la antigua. Son básicamente irrompibles, lo que uno le llama armatodo. Entonces dice que los juguetes más complicados se rompen casi tan pronto como juegan con ellos. Es un ejemplo que el autor nos coloca. Así es también, eso también es cierto en cuanto a las organizaciones. Mientras más complejas sean, más se rompen. Las organizaciones más sencillas son las más fuertes. Entonces aquí terminamos con este primer esquema. ¿Cómo organiza un líder un proyecto? El líder simplifica.
Miremos el segundo. El líder selecciona un equipo. Muchos líderes se pasan el tiempo tratando de acorralar a los perezosos y los apáticos. Siempre los vamos a encontrar en toda organización, grupo, gremio. ¿Qué hace él? Que en lugar de enfocarse a trabajar con los que quieren trabajar, a eso el autor le llama como tratar de meter los cabritos en el corral. Hay que aprender entonces a ahorrarse muchas frustraciones. ¿Por qué? Dediquémonos y enfoquémonos a trabajar con aquellos que verdaderamente quieren trabajar. Nehemías involucró a todos los habitantes de la ciudad en la reconstrucción de los muros. Los líderes religiosos abrían camino, mientras hombres o mujeres, gente de la ciudad o de las zonas rurales, trabajadores intelectuales o manuales, movían los ladrillos. Habían de toda clase de personas. Habían perfumistas, los que trabajaban en orfebrería, los líderes del gobierno, los líderes del mundo de los negocios. Todos estaban moviendo ladrillos y haciendo la mezcla. O sea, todos, es decir, menos un pequeño grupo, que lo vamos a encontrar en Nehemías capítulo 3, versículo 5, y eran los de Tecoa. La palabra dice que los de Tecoa reconstruyeron el siguiente tramo de la muralla, aunque sus notables no quisieron colaborar con los dirigentes. Entonces, ¿qué podemos encontrar de aquí? Que siempre en todos los proyectos vamos a encontrar dos clases de personas: los que trabajan y los que esquivan el trabajo. Entonces pensamos pues de que esta gente importante, lo que se llaman notables en este versículo, se creían demasiado buenos para hacer ese tipo de trabajo. Ponerse a mover ladrillos era algo inferior para ellos. No se dice en el versículo qué excusa dieron, pero donde quiera que nosotros estemos agremiados o trabajando, vamos a encontrar gente así, egoístas, vanos, perezosos, que se creen demasiado buenos para trabajar. Entonces nos llama mucho la atención y me llama mucho la atención que Nehemías no perdió el sueño, ni se amargó la vida, ¿verdad? En lugar de hacerlo, centró su tiempo y sus energías en los que estaban dispuestos a trabajar y ansiosos por hacerlo. Ni perdió el tiempo tratando de meter, así como dice, como lo demuestra aquí de una forma jocosa el autor, de meter en el corral a la gente que no quería trabajar. Si eres líder y si somos verdaderos líderes, no nos debemos preocupar por los que no quieren involucrarse. Trabajar con los que se quieren involucrar. Esos son los que funcionan en equipo. Bueno, muy bien. Vamos a mirar el tercer aspecto. Un líder delega. No lo podemos hacer todo al mismo tiempo, ni todos nosotros. Organizarse, repartir tareas específicas. Entonces, cuando estés organizando, reparte tareas específicas. Divide el proyecto de acuerdo con las tareas a realizar y después asigna a las personas determinadas. ¿Qué habría sucedido si Nehemías, después de despertar el interés en el proyecto, hubiera dicho: ustedes empiecen a trabajar donde quieran trabajar? Y si hubiera dicho: vamos a una parte del muro y allí trabajemos todos al mismo tiempo. Todo había sido confusión, caos. Los trabajadores tropezando los unos con los otros, en lugar de tener un muro, habrían tenido un desastre. ¿Por qué? Quizás porque no hubiese aplicado este principio. Organizarse, repartirse tareas específicas.
Cada quien tiene su potencial y cada quien tiene formas muy particulares de trabajar. Y Nehemías descubrió todo esto y organizó a la gente de esa forma. Miren que él caminó alrededor de todo el muro. Dice la palabra que duró 3 días. Quizás unos en su caballo cabalgando, otros a pie, de día y de noche. Con sumo cuidado, él fue objetivo. Primero miró, diagnosticó y evaluó cómo podía trabajar, cómo podía agrupar con todo lo que él tenía a la mano. Dice que caminó alrededor de todo el muro y lo dividió con todo cuidado. Es probable que usara, ¿verdad?, su cabalgadura para dividir mentalmente el muro en secciones. Cuando estés organizando proyectos, mantén las cosas sencillas. Trabaja con los que quieran trabajar y después dale tareas específicas. Eso se llama delega el trabajo. La delegación del trabajo es otro aspecto difícil de liderazgo. Puede llegar a ser duro soltar algo y confiar en los demás, porque a veces creemos que si nosotros soltamos esa responsabilidad nos van a quedar mal y por ende nosotros también vamos a quedar mal. Pero si pensáramos que Dios, ¿verdad?, el que creó todo el universo, no confiara en nosotros, su propia obra, tal vez nos parecería un poco más fácil delegar la nuestra. Entonces, si Dios confía en nosotros, ¿por qué no confiar en las demás personas? Eso es clave para el éxito de cualquier proyecto. He aquí las tareas que abarca esta labor de delegar. Moisés tuvo que delegar. Y si no hubiese sido así, no hubiese podido con toda esa multitud tan grande. Recordemos que su suegro Jetro, Dios lo usó para que viniese a él y lo ayudara. Entonces, en esta función de delegar, se deben dividir las grandes metas en tareas más pequeñas. Los grandes trabajos pueden ser y parecer abrumadores, pero si los divides en tareas más pequeñas se vuelven realizables. Nehemías atacó el problema de la construcción de los muros, una labor tan enorme que se había venido posponiendo durante 90 años. ¿Qué hizo? Lo dividió en secciones más pequeñas. Otra función para delegar es desarrollar descripciones de tarea de forma clara. Todos merecen saber qué es lo que se espera de ellos. Cuando nosotros tenemos un personal a nuestro cargo, tenemos que hablar con ellos de forma clara, sencilla, en el lenguaje que ellos nos entiendan. Todos merecen saber qué es lo que se espera de ellos, para que las personas puedan crear responsabilidades y se puedan programar. También encontramos algo muy especial, que hay que darle a cada persona la tarea que más se ajuste a su forma. Dice, entregarle a cada persona la tarea que más se ajuste a su forma. En el libro Una vida con propósito, para los que se lo leyeron, para los que no los hemos estudiado, en la página 257 encontramos un acróstico de esa palabra forma. Y hay muchos versículos pues que lo sustentan. Son las 5 maneras en las que Dios te forma para el servicio. Por ejemplo, encontramos la formación espiritual. Y si nos vamos a Romanos 12 y a Primera de Corintios 12, vamos a encontrar que Dios nos dio a todos dones. Cada uno tiene dones, ministerios, habilidades, etc. Entonces, eso es importante. Cuando las personas, nosotros cuando vemos que podemos
percibir y por los frutos conocer a estas personas, nosotros ya las tenemos identificadas en qué tarea pueden funcionar. Entonces, formación espiritual. Vamos a estudiar el acróstico así rápidamente. Oportunidades para tu corazón. En Proverbios, si pueden, pues podemos ir buscando estos versículos. No los vamos a leer todos, pero sí son muy, muy bonitos. En Proverbios 27, 19 nos habla del corazón. Dice la palabra que como en el agua el rostro corresponde al rostro, así el corazón del hombre al del hombre. También ahí el Señor nos dice, ¿verdad?, que en el corazón del hombre está todo. Y nos pone ese ejemplo tan hermoso que como en el agua el rostro corresponde al rostro, nos podemos ver allí claramente como un espejo, así el corazón del hombre al del hombre. Entonces, la palabra dice también que de la abundancia del corazón hablan los labios. Allí están 3 versículos que podemos ampliar este principio. Recursos. En Éxodo 31 también del 3 al 5 también podemos mirar que el Señor nos habla de que Dios también nos ha dado a cada uno recursos especiales. Lo que yo tengo quizás no lo tiene mi otro hermano, y lo que mi otro hermano tiene yo no lo tengo, pero todos nos necesitamos. Ese versículo, Éxodo 31 del 3 al 5, habla de todas estas personas que tenían unos dones especiales y unas facilidades para trabajar piedras, engastarlas, trabajar madera, hacían toda clase de labor. Bueno, eso se llama recurso. Todas las habilidades que Dios nos ha dado a nosotros. Y Romanos 12:6 también nos habla de eso, cómo Dios nos ha bendecido a muchos con recursos naturales. O sea, es algo innato en nosotros que otras personas no lo tienen. Entonces, allí se completa la obra de Dios. Podemos también ver mi personalidad. En 1 Corintios 12:6, también el Señor nos habla en la palabra. Dice, y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, Él es el mismo. O sea, el Señor nos ha dado a cada uno una personalidad diferente. Nos hizo, rompió el molde y no hay otro como tú, como yo. Entonces, ese es otro recurso que podemos aprovechar de una persona para asignarle tareas. Y por supuesto, antecedentes. O sea, mis procesos, por donde yo he pasado, mis vivencias, el dolor, todas las dificultades por las que una persona pasó pueden ser de apoyo y de ayuda hoy para otro. Mi testimonio. Lo que es responsabilidad de todos no es responsabilidad de nadie. Ojo con para tener en cuenta un principio, o sea, donde todos mandan y todos quieren, no. Lo que es responsabilidad de todos no es responsabilidad de nadie. Siempre en una obra, siempre en un proyecto debe haber un responsable. Sigamos, hermanos. Vámonos para el principio número 4. Un líder motiva. Interesante eso. Y nos vamos ahora a centrar en Nehemías 3 del 22 al 30. Permitir que exista la idea de pertenencia en el proyecto. La consecuencia es una alta motivación. Entonces, eso lo vamos a mirar en este versículo, en estos versículos del 22 al 30. Vamos a leerlo para
que tengamos como un texto claro de lo que, por qué y para qué Nehemías reúne a estas familias. Y vamos a encontrar algo bien, bien interesante. Además de que reúne a todos los que iban a trabajar por familia, hay algo más interesante. Dice así la palabra, Nehemías 3 del 22. Vamos a leerlo hasta el 30. El siguiente tramo lo reconstruyeron los sacerdotes que vivían en los alrededores. Vamos a tener en cuenta las palabras que están subrayadas con rojo acá en la diapositiva. Benjamín y Jasún reconstruyeron el sector que está frente a sus propias casas. Azarías, hijo de Maseías y nieto de Ananías, reconstruyó el tramo que está junto a su propia casa. Binuí, hijo de Henadad, reconstruyó el sector que va desde la casa de Azarías hasta el ángulo, es decir, hasta la esquina. Palal, hijo de Usaí, reconstruyó el sector de la esquina que está frente a la torre alta que sobresale del Palacio Real, junto al patio de la guardia. El tramo contiguo lo reconstruyó Pedaías, hijo de Paros. Los servidores del templo que vivían en Ofel reconstruyeron el sector oriental que está frente a la puerta del agua y la torre que allí sobresale. Los hombres de Tecoa reconstruyeron el tramo que va desde el frente de la gran torre que allí sobresale hasta la muralla de Ofel. Versículo 28. Los sacerdotes, cada uno frente a su casa, reconstruyeron el sector de la muralla sobre las puertas de los caballos. El siguiente tramo lo reconstruyó Sadoc, hijo de Imer, pues quedaba frente a su propia casa. El sector que sigue lo reparó Semaías, hijo de Secanías, guardián de la puerta oriental. Hananías, hijo de Sefernías, y Hanún, dice la palabra, el sexto hijo de Salaf, reconstruyeron otro tramo. Mesulán, hijo de Berquías, reconstruyó el siguiente tramo, pues quedaba frente a su casa. Porque les decía que estuviéramos presentes todo lo que estaba resaltadito en rojo. Bueno, aquí hay algo muy interesante que Nehemías hace. Él tiene en cuenta la idea de pertenencia. Esto ayuda a la gente a sentir que el proyecto le pertenece. Y miren que él organizó a la gente de tal forma que trabajaran en los sectores más cercanos a su casa. Además de que estaban agrupados por familia, reconstruyeron su frente, reconstruyeron su calle, reconstruyeron el muro que estaba frente a su casa y así sucesivamente. Los mismos sacerdotes, cada uno frente a su casa. Y todos los tramos, dice la palabra, que cada uno, el que le quedaba más cercano a su propia casa. Entonces, cuando organices algún proyecto, permite que exista la idea de pertenencia. Esto ayuda a la gente a sentir que el proyecto le pertenece a lo largo, ¿verdad?, de toda la escritura. Nos vamos a encontrar con personas a quienes Nehemías puso a trabajar en secciones de los muros que se encontraban cercanas a sus hogares. La gente trabaja con más dedicación cuando tiene un interés personal, y esto lo podemos apreciar y ver mucho en las acciones, en los trabajos de acción comunal. La gente se motiva a limpiar el canal porque el canal está al lado de su casa. Se motivan a que vamos a adoquinar la calle y se reúnen familias y vemos que hay mucho éxito. Entonces, Nehemías utilizó este principio muy sabio. Dice que cuando uno permite que exista esta idea de pertenencia en el proyecto, la consecuencia es una alta motivación. Si estoy edificando la parte del muro que va a proteger mi casa, voy a hacer un buen trabajo.
No solo eso, sino que al trabajar cerca de la casa no habrá que ir lejos, se ahorra tiempo, pasajes, energía, en fin. Y al mismo tiempo esas personas se sentían dueñas del proyecto. Entonces, para tener en cuenta, haz que el trabajo sea lo más conveniente posible. Tanto tú como tu equipo van a sacar provecho de esa forma de pensar. Seguimos. Algo muy lindo aquí que encuentro que habla sobre la puerta de las ovejas. Hay un versículo que también registra se registra en el libro, y dice que la puerta de las ovejas era un lugar muy especial, y Nehemías también eligió personas que trabajaran en ese lugar. Entonces, todo tiene un propósito. Dice que la puerta de las ovejas era un lugar donde se sacrificaba a esos animales para el templo, y por eso Nehemías le asignó aquel lugar a los sacerdotes. Al permitir que cada cual trabajara cerca de su zona de interés, demostró el principio de la organización. Ese principio dice que las buenas organizaciones permiten que los trabajadores desarrollen sus propias áreas de trabajo. O sea, cree, así nos dicen en las empresas. Bueno, crea, hay este proyecto, presente una propuesta, y eso nos ayuda a desarrollar, a dinamizarnos, a apoyar la empresa y a demostrarle a nuestros jefes, ¿verdad?, a los directores de proyecto, pues que somos personas pensantes, que somos personas sabias y que podemos aportar. Bueno, continuamos entonces con el principio de la motivación. Hay otra que también: haz que el trabajo sea lo más conveniente posible, tanto tú como tu equipo, para sacar provecho. Entonces, ahí tenemos el versículo 3, en el capítulo 3, versículo 1. Ahí encontramos cómo él le asigna a los sacerdotes la reconstrucción de la puerta de las ovejas. Continuamos con otro principio que promueve la unidad. Un líder promueve la unidad. Animar a trabajar en equipo no es fácil, porque hay muchas personas que les gusta trabajar solos. Muchos dicen: no, yo solo me siento bien. Pero la unidad es indispensable, y nosotros como líderes tenemos que promover eso. El trabajo en equipo es esencial para realizar cualquier proyecto, sea cual sea su tamaño. Como líder, haz cuanto puedas para animar a trabajar bien en equipo. A lo largo también del libro de Nehemías vamos a encontrar unas expresiones también, como el tramo siguiente o el siguiente tramo. Al trabajar como equipos bien organizados de personas que ya se conocían y que habían trabajado juntas, la gente se ayudaba y se animaba mutuamente. Entonces, animar a trabajar en equipo, eso es importante a las personas. Además, también en el mismo libro, también podemos mirar que estuvieron edificando los muros. Los que estuvieron edificando los muros estuvieron bajo ataque y se necesitaban unos a otros. Necesitaban colaborar entre sí y trabajar bien juntos, porque la situación era crítica, no solo para su éxito, sino también para su supervivencia. Hay un señor llamado B.C. Forbes, fundador de la revista Forbes, decía: la palabra éxito se deletrea equipo. La colaboración es un principio clave necesaria para la buena organización. Henry Ford, el famoso dueño de las empresas Ford, de los carros
finísimo Ford decía que reunirse es un buen comienzo. Mantenerse juntos es progresar. Pensar juntos es tener unidad. Y trabajar juntos es triunfar. Muy sabio. Entonces, mis hermanos, juntos podemos hacer cosas que no podemos hacer solos. Los gansos pueden volar un 72% más lejos cuando van en formación. Recordemos cómo vuelan ellos uno detrás de otro, una formación impresionante. En cambio que cuando vuelan solos no pueden hacerlo de esa manera. ¿Quién creemos nosotros quien les enseñó a hacer esto? Dios. No hay otro. Y en Eclesiastés 4 del 9 al 12 encontramos un versículo. Dice, más valen dos que uno, porque obtienen más frutos de su esfuerzo. Si cae, el uno levantará al otro. Ay del que cae y no tiene quien lo levante. Bueno, ahí tenemos la palabra que nos respalda el trabajo en equipo. Ya sea que estés en una organización, negocio, tu propio negocio o el negocio que te han delegado a administrar, nuestra iglesia o un club social o un ministerio laico, no importa cuál organización sea, debemos mantener las cosas sencillas para promover la unidad. Trabajar con los que quieren trabajar. Asignar tareas específicas. Permitir un sentido de pertenencia y animar a trabajar en equipo. Entonces, eso es fundamental. El principio número 6 dice, un líder administra. Un líder administra. Vamos a mirar también eso, importantísimo. En todas las clases de proyectos es necesario que se supervise el trabajo. Es interesante observar que en el libro de Nehemías no se menciona nunca el nombre del propio Nehemías. ¿Dónde estaba Nehemías? Estaba en primera línea supervisando las labores. Estaba haciendo lo que el señor Tom Peters llama JECA, gerencia caminando, no gerencia sentado. En su libro Pasión por la Excelencia, dice este señor que en las organizaciones hay que aplicar ese principio. El gerente tiene que caminar, supervisar, visitar al trabajador, tomarse un tinto ahí al ladito con él. Nehemías andaba caminando y viendo la labor de la gente, inspeccionaba, supervisaba continuamente el trabajo. ¿De qué otra forma iba a saber lo que estaba haciendo cada cual? ¿Cómo lo podría saber usted? ¿Cómo lo podría saber yo? Además de inspeccionar las obras, él mismo, Nehemías, también nombró supervisores que lo ayudaron a controlar, dirigir y administrar el proyecto. Esos principios que debemos comprender a partir del ejemplo de Nehemías. Entonces, hay dos interesantes. Uno, que las buenas organizaciones establecen líneas de autoridades claras. Eso es, siempre debemos saber de quién dependo yo, quién es mi jefe inmediato, ¿verdad? A quién debo rendirle cuentas. Y la gente hace lo que uno inspecciona, no lo que uno espera. Lamentablemente vivimos en una sociedad así, ¿verdad? Que si el jefe o la persona no me está respirando aquí en el cuello, yo no me muevo, yo no cumplo con mis tareas, no cumplo, ¿verdad?, con lo asignado. Entonces es necesario para que no se presenten problemas. La gente hace lo que uno inspecciona, no lo que uno espera. ¿Has notado lo cierto que es eso? Ojalá pues que nosotros no seamos así. Pues es la forma como un jefe o una persona que está al frente de un proyecto, ¿verdad?, puede asignarte más funciones, más responsabilidades, y tú puedes ser una persona de confianza de tu jefe, de esa persona líder. No esperes que te diga lo que tienes que hacer. Corramos la milla y medias.
Cuando mi jefe me quiere decir, ya hizo esto, no, ya yo lo hice desde ayer. No recuerde que ya yo se lo dejé allá. Qué bonito es eso. No necesitamos estar siendo vigilados para estar trabajando. Bueno, mis hermanos, y ya vamos a llegar al número 7. Un líder agradece. Hasta aquí hemos aprendido cosas muy hermosas. Y los que pues sabemos un poquito de todo de estos principios, nos deleitamos en recordarlas. Claro que debemos que ser agradecidos. Las organizaciones siempre reconocen el esfuerzo de sus trabajadores y un buen líder siempre tiene que aprender a agradecer. El reconocimiento a lo que hacen los demás para lograr que sus proyectos se conviertan en realidad. Esta vez el principio principal. Es un principio tremendo. Es el principal propósito de este capítulo número 3. Nehemías fue agradecido. Y aquí por eso él presenta una gran lista de honor de la fe, atribuyéndoles méritos a todas estas personas, a quienes se los merecía. Casi 3000 años después, ¿verdad? Tal vez no podamos pronunciar los nombres porque son muy difíciles, pero los recordamos. Hay unas cuantas cosas que necesitamos observar acerca de este principio del reconocimiento. Nehemías los conocía por sus nombres, eso es importante. Yo dirigirme a las personas por su nombre, no decirle, mire, usted sí, el de la gorra azul, por ejemplo, no. Nehemías conocía a todas las personas por sus nombres. Esa es una de las señales de un buen líder. Y pues particularmente a mí me gusta aprenderme los nombres de las personas y su apellido. Porque Ludis Rivera, hay muchas, pero Ludis María Rivera Burgos, de pronto existo yo, cuando mucho habrán 2. Entonces eso es importante y una persona se siente importante, se siente pues que ha llegado a aquella persona que ha calado cuando le llamamos por su nombre. Entonces, eso tenemos que tenerlo muy en cuenta. Se pueden imaginar Nehemías mencionar 38 nombres y les atribuye el mérito de haber hecho un buen trabajo en el muro. Entonces, una pregunta, ¿sabes quiénes están realizando un buen trabajo en tu organización? Si lo sabes, ¿saben ellos que tú los aprecias por lo que hacen? ¿Se los has hecho saber? Entonces, hermanos, el reconocimiento es un buen principio en una organización. Si lo ponemos en práctica en nuestros hogares, en nuestra familia, y si no lo hemos puesto en práctica, tenemos que empezar. Hay que reconocer. En el libro, hay un libro que muy, muy bonito, donde habla sobre el reconocer siempre lo que las demás personas hacen. Ayuda mucho a mantenerse y a sanar esas bajas autoestimas. Se llama Los 5 lenguajes del amor. Se los recomiendo. Bueno, mis hermanos, ese es el principio número 7. Ya vamos a terminar. Entonces, un líder agradece. Las buenas organizaciones reconocen el esfuerzo, atribuir el mérito a quienes era debido. En Nehemías 3:20 dice que hay un versículo también para tener en cuenta. El tramo siguiente, es decir, el sector que va desde la esquina hasta la puerta de la casa del sumo sacerdote Eliasib, lo reconstruyó con entusiasmo Baruch, hijo de Zabai. No sabemos quién era él exactamente, pero dice que este hombre trabajó y reconstruyó con entusiasmo. Entonces algo para tener en cuenta, la palabra con entusiasmo, también vamos a encontrarla mucho en el libro de Nehemías. Personas con una buena actitud trabajaban con entusiasmo. Nehemías reconocía esa actitud.
Bien, y algo también muy interesante es que en Nehemías 2:12 dice, Salum, hijo de Alojés, que era gobernador de la otra mitad del distrito de Jerusalén, reconstruyó el siguiente tramo con la ayuda de sus hijas. Imagínense, en aquellos días las mujeres no hacían trabajos de hombre. Culturalmente era raro que se las reconociera. Sin embargo, Nehemías las reconoció y les atribuyó el mérito a quienes le era debido. Bueno, entonces creemos que el único propósito por el que Nehemías escribió el tercer capítulo es el de demostrar aprecio y reconocimiento. Excelente. Nehemías menciona 3 clases de personas aquí en este capítulo: los que no trabajaron, los que trabajaron algo y los que trabajaron con entusiasmo. Entonces, mi hermano, nosotros nos podemos también evaluar en qué grupo nos identificamos como para algo personal en esas 3 clases. Y encontramos 3 versículos, los vamos a leer rápidamente para que nos motivemos. Así que cada uno de nosotros tendrá que dar cuenta de sí a Dios. Romanos 14:12, de la obra que hemos hecho. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Y 1 Corintios 15:58. Por lo tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano. Amén. Entonces, si quieres que te reconozcan en tu trabajo, hazlo con entusiasmo. Trabaja más allá de tus dones espirituales. Recordemos aquel versículo que todo lo que hacéis, hacedlo como para Dios. Este mapa que vamos a mirar aquí me llamó mucho la atención y lo quise traer aquí a la vista de todos. Y una nota importante como para resumir. Miren esa muralla inmensa. Ahora miremos, la voy a describir rápidamente. Las estrategias de Nehemías para organizar el trabajo de la reconstrucción de esta muralla consiste partiendo primeramente de informarle a la comunidad lo que Dios había estado haciendo. Esto motivó tanto al pueblo que decidió reconstruir las murallas a pesar de que ellos se sentían totalmente desmotivados. Entonces, estrategias de Nehemías para organizar su trabajo. Nehemías, como lo vemos en el capítulo 3, él organiza a la comunidad en grupos de trabajo, que básicamente son familias. Estas personas se dedicaron a construir tramos de la muralla, de las puertas y de las torres. Vamos a encontrar que este grupo de personas construye 4.5 kilómetros de muralla. Estas murallas tenían entre 5 y 15 metros de altura, dependiendo del tramo. Las torres eran las más altas y unos 3 metros de ancho, o sea que es un trabajo inmenso y que según la Biblia encontramos lo hicieron en 52 días. Participaron, si nos adelantamos al capítulo 7, casi unas 50,000 personas. 50,000 personas lideró Nehemías. En la gran obra de Nehemías, de cómo Dios lo usó para motivar a toda una comunidad y que a pesar de las dificultades, de las circunstancias y oposiciones, lograron acabar el trabajo en 52 días. Entonces, mis hermanos, interesante este material que hemos estudiado esta noche. Creemos pues que va a ser de mucha bendición y de fortaleza para la obra que cada uno tiene en sus hombros. Vamos a orar. Amado Padre, gracias te damos. Gracias una vez más, Señor, por tu palabra y por esta oportunidad que tú nos has permitido, Señor, de estudiar este texto. Permite, Señor, que podamos sacarle el mayor provecho y que sobre todo, como dice tu palabra, llevarlo a la práctica, Señor, en todas las áreas de nuestra vida. Necesitamos ser organizados. Aún, Señor,
nuestro proyecto de vida. ¿Cuántos, Señor, no han hecho su proyecto de vida? Y qué bueno es revisarlo anual, semestralmente. Padre, muchas gracias te damos, Señor. Padre, deseamos que tú nos ayudes y nos guíes en todo. Oramos también, Padre, por la iglesia, por todos los miembros de la iglesia. En especial tenemos, Señor, traemos nuestras oraciones delante de ti por nuestra familia pastoral, el hermano Alberto, la hermana Alba, Señor, Luis Alberto y Estela. Tú sabes que estamos orando por ellos, como también por todas las familias de la iglesia. Que tú, Señor, nos sigas guardando, fortaleciendo en todo, Señor, hasta que, Padre, tú tengas otra voluntad, Señor. No sabemos mañana qué va a pasar, qué sucederá, pero tú sí lo sabes todo. Pero estamos confiados en ti plenamente. Gracias, Padre, porque, Señor, amas a la iglesia y hasta aquí, Señor, nos has ayudado y nos has guardado. Padre, te pedimos que tú nos sigas fortaleciendo a nuestros hermanos, los que están enfermos. Sánalos, Señor. Los que están debilitados, fortalécelos, Padre. Señor, todos oramos por los ministerios de la iglesia, por todos los grupos, los niños, los adolescentes, los jóvenes, como también la clase adulta, los ancianos, todos, Señor, toda la iglesia, tú los conoces a todos. Ahora, Padre, guárdanos muy cerca de ti, bendícenos, Señor, que esta noche podamos disfrutar de un feliz sueño, Señor, y mañana podamos amanecer con nueva fuerza. Con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, te damos muchas gracias, Señor. Amén. Hermanos, Dios les bendiga y que nos podamos encontrar nuevamente, Señor, con este estudio el próximo jueves. Amén. Hola, queridos hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo. Para la Iglesia Templo Santo es importante estar en contacto con usted. Por eso le pedimos que se suscriba a nuestro canal de YouTube. Active la campanita para que le llegue la notificación cada vez que se suba video o se transmita en vivo. También es importante que nos siga en Facebook, dándole me gusta a nuestra página de fanpage y dándole el botón de WhatsApp para agregarlo al grupo de la congregación. No se pierdan ninguna de nuestras transmisiones de la semana. El martes, el estudio bíblico. El miércoles, el club de amigos. El jueves, en la mañana, el ayuno familiar unido. Y en la noche, el culto familiar unido. El día sábado, la sociedad juvenil. El día domingo, en la mañana, el culto dominical. En la tarde, la escuela Kids. Este mes y el mes de septiembre se estará trabajando el libro Liderazgo con propósito, del autor Rick Warren, en los cultos de los martes y los jueves. No se pierda ninguna de nuestras transmisiones. ¡Lo esperamos!